Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Y daba fruto que crecía y se desarrollaba. Y de nuevo comenzó a enseñar junto al mar, y se reúne junto a él grandísima muchedumbre, de modo que él, subido en una barca, se sienta en el mar, y toda la muchedumbre ante el mar estaba en tierra. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, he aquí que salió el sembrador a sembrar. Y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, y vinieron los pájaros y la devoraron. Y parte cayó sobre el terreno pedregoso, en donde no tenía mucha tierra, e inmediatamente brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Y cuando salió el sol, se quemó, y no teniendo raíz, se secó. Y parte cayó en las espinas, y las espinas crecieron y la sofocaron, y no dio fruto. Otra parte cayó sobre tierra buena, y daba fruto que crecía y se desarrollaba, y producían una 30, otra 60, y otra 100 por uno. Y decía: quien tiene oídos para escuchar, escuche. Jesús, subido sobre la barca, se sienta sobre el mar y enseña de una forma nueva, con parábolas. Las parábolas tratan de explicar cosas ocultas y misteriosas a partir de cosas sencillas y conocidas por todos. Y Jesús se dirige a la muchedumbre que está en tierra frente a él para llamarla y atravesar el mar como en un nuevo éxodo y alcanzar la otra orilla, venciendo de esta forma el mal y la muerte. En la parábola del sembrador, Jesús es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios, y los diferentes terrenos representan el corazón del hombre. En la parábola, la semilla no echa raíces a causa de los pájaros. Si echa raíces, no crece por las piedras, y si crece, las espinas la sofocan. Todo está en parábolas. Y cuando quedó solo, aquellos que estaban a su alrededor con los 12 lo interrogaban sobre las parábolas. Y les decía: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero para aquellos de afuera todo está en parábolas. Así que mirando miren y no vean, y escuchando escuchen y no entiendan, a menos que se conviertan y les sea perdonado. Jesús es interrogado sobre las parábolas por sus seguidores más cercanos, considerados como de su familia, y Jesús les responde que a ellos
les ha sido dado el misterio del reino de Dios, y no a los que están fuera. El reino de Dios es misterio para el hombre, por ser Dios que es misterio. Sin embargo, a través de Jesús, Dios revela este misterio que es su proyecto de salvación para todos los hombres. Este misterio es un don que Dios concede a quienes escuchan y siguen a Jesús por tener un corazón humilde y abierto a la novedad que trae Jesús. Sin embargo, los que no escuchan ni siguen a Jesús, como los fariseos y los herodianos, tienen su corazón cerrado a la novedad de Dios y solo ven y escuchan lo que quieren ver y escuchar, y por ello están fuera y no tienen acceso al reino de Dios. ¿No entienden esta parábola? ¿Y cómo comprenderán todas las parábolas? Y les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Y cómo comprenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos son los que cayeron a lo largo del camino, aquellos en los que fue sembrada la palabra, y cuando la han escuchado, enseguida viene Satanás y roba la palabra sembrada en ellos. Y aquellos sembrados en terreno pedregoso son los que, cuando oyen la palabra, enseguida la acogen con alegría, y no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Luego, cuando llegan las aflicciones o las persecuciones a causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Y otros son los sembrados en las espinas. Estos son los que escucharon la palabra, y llegadas las preocupaciones del siglo y la seducción de la riqueza y las ansias por las otras cosas, sofocan la palabra y se hace infructuosa. Y aquellos sembrados en buena tierra son quienes escuchan la palabra y la abrazan y producen fruto, uno 30, otro 60 y otro 100. Las semillas que cayeron a lo largo del camino representan a los que escuchan la palabra de forma desatenta, y Satanás, ladrón de la palabra desde el Edén, hace que la palabra se olvide. Nos induce a pensar que no es para nosotros, que no la necesitamos, nos encierra en el egoísmo y nos roba la palabra, y al hacerlo, mata nuestra realidad de hijos de Dios. El terreno pedregoso representa a los que escuchan la palabra de forma entusiasta pero superficial y no entra en el corazón por estar petrificado por las persecuciones interiores, como ser el temor, o bien por las persecuciones exteriores, aquellas que provienen del mundo. Y las sembradas en las espinas representan a los que escuchan la palabra con buena disposición. Sin embargo, tratan de conciliar las exigencias del Evangelio con la propia conveniencia, generada por las ansias de placer y lujo.
poder y prestigio, vanagloria y autosuficiencia. La tierra buena representa a los que escuchan la palabra de Dios, la abrazan y la practican. Ellos, al acoger la palabra enviada por Dios, se convierten en hijos suyos y germina en ellos el fruto que es el Espíritu Santo, que los enriquece en el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benevolencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Miren lo que escuchan. Y les decía, ¿acaso la lámpara viene para que se ponga debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No para que se la ponga sobre el candelero? Nada hay oculto que no deba ser manifestado, ni secreto que no deba ser manifestado. Si uno tiene oídos para escuchar, escuche. Y les decía, miren lo que escuchan, con la medida con que midan se les medirá de nuevo y se les dará por añadidura. En efecto, a quien tiene le será dado, a quien no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. La lámpara puesta en lo alto rompe con la oscuridad. Jesús enseña que no debe ser colocada debajo del celemín, que es una especie de caja, pues se apagaría, ni debajo del lecho para esconderla. La lámpara debe ser colocada sobre el candelero. Y Jesús, que es la luz del mundo, no quiso relevancia ni publicidad hasta que sea levantado en la cruz, porque la cruz será su candelero y revelará lo que estaba escondido para el hombre. Que Dios es amor sin límites para todos. Esta verdad estuvo oculta por la mentira de Satanás, que nos presentó un Dios malo y castigador. Jesús, al decirnos que miremos lo que escuchamos, nos invita a escuchar y contemplarlo a Él, porque Él es la palabra proclamada. La semilla germina y crece. Y decía, así es el reino de Dios, como un hombre que echa la semilla en la tierra, y duerma y vigile, y de noche y de día la semilla germina y crece lo mismo, como él no sabe. Automáticamente, primero un tallo, luego una espiga, y luego trigo abundante en la espiga. Cuando el fruto está listo, enseguida manda la hoz, porque la mies está ahí. La semilla sembrada en la tierra germina y crece automáticamente, es decir, por impulso propio, no por acción del hombre. Jesús es el sembrador y la semilla sembrada es su palabra, sembrada en el campo de la historia. Y como crece la semilla, así crece el reino de Dios, no por acción del hombre, sino por el poder de Dios escondido en su palabra. Asimismo, en el pasaje bíblico, el dormir y las tinieblas de la noche son
figura de la muerte y nos recuerda que solamente al morir la semilla genera vida. Esto le ocurrirá a Jesús con su muerte y con su resurrección. Es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Y decía, ¿cómo compararemos el reino de Dios? ¿O en qué parábolas lo pondremos? Como un grano de mostaza, que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Y cuando se siembra, crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas y da grandes ramas, de modo que bajo su sombra pueden habitar los pájaros del cielo. Y con muchas parábolas semejantes les decía la palabra, de acuerdo con lo que podían escuchar. Ahora bien, no les hablaba sin parábolas, pero en privado a los propios discípulos les explicaba todo. Jesús compara el reino de Dios con el grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, que silenciosamente crece y se convierte en un gran árbol de grandes ramas que abrigan a los pájaros. El árbol es figura de la cruz de Cristo y sus grandes ramas son los brazos de la cruz, que ofrece abrigo y vida a todos los pueblos de la tierra. A diferencia de los hombres que buscan la grandeza, Jesús eligió ser el más pequeño y vino a servir y dar la vida por todos, demostrando que la pequeñez es el signo de la grandeza de Dios. ¿Por qué son tan miedosos? ¿Cómo no tienen fe? Y les decía ese mismo día, llegada la tarde, pasemos al otro lado. Y, despachada la muchedumbre, lo tomaron como estaba en la barca, y otras barcas estaban con él. Y llegó un torbellino grande de viento, y las olas se estrellaban contra la barca, de modo que ya se llenaba la barca. Y él estaba en popa durmiendo sobre la almohada. Y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te preocupas de que perezcamos? Y, despertándose, increpó al viento y le dijo al mar, Calla y cierra la boca. Y cae el viento, y hubo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué son tan temerosos? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor, y le decía el uno al otro, ¿quién es este, que el viento y el mar lo escuchan? La noche, el torbellino, las olas, el abismo del mar, son todas imágenes de la muerte. También Jesús duerme en la barca, dejando que Dios actúe, y su sueño es figura de la muerte. El temor a la muerte siempre ha sido la mayor preocupación del hombre, y el mismo temor hace
que invoquemos al Señor para que nos salve. Y ante el grito desesperado de los discípulos, Jesús despierta, figura de su resurrección. Con su voz expulsa los demonios del viento y el mar, logrando la calma. Ya en calma, Jesús reprocha a los discípulos por ser temerosos y no tener fe. Los discípulos, ante el poder que Jesús tiene sobre las fuerzas de la naturaleza, se llenaron de gran temor. Este temor viene de Dios y nos hace libres porque nos abandonamos en Él. Y es diferente al temor que viene de Satanás, porque éste nos esclaviza.